Y seguimos aquí en la nochecita de domingo, en lado B, la sana costumbre de LT3, aquí en AM680, en FM 102.7. Nos vamos a ir adentrando en este protagonista que está en línea, que es oriundo de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, es relator deportivo, de boxeo, pero además un sinfín de actividades que lo llevaron a ser muy conocido, y no solamente por el formato de sus narraciones y sus latiguillos también le podríamos sumar, sino también por otros aspectos de la vida, futbolero, rápido para responder, pícaro y además muy informado. Por eso, bienvenido, querido Osvaldo Príncipe, a la jornada dominical de AM680. ¿Cómo estás? Gabriel, muy buenas tardes, un gran saludo para vos, para toda la gente de Rosario, de LT3. Gracias por la recepción y el convite a tu programa. Bueno, gracias por atendernos, hacerte un ratito. Sabemos que en esta época de pandemia estás más en actividad que nunca, ¿eh? Más allá de todo, tuvimos que reinventarnos. ¿Cómo vas llevando este día a día con mucho laburo, Osvaldo? Es que mantener el trabajo implica hoy más tiempo, teniendo en cuenta que más allá de la apariencia que la tecnología le da velocidad a todo, en todo lo que es audiovisual, creo que requiere de otro proceso, de envíos que hay que chequear más, de distintas tareas que se comparten con más gente, porque pasa por más gente, y quizás le saca esa instancia de decidir a primer ojo cuando uno tiene a su cargo las producciones. En mi caso trabajo con otra gente y este tipo de sistemas, este tipo de técnicas siempre requieren un paso más, y ese paso más significa algo más de tiempo. Así que estamos bastante cansados, pero dentro de lo que ha sido esta época tan especial, donde uno convive día a día con listados de muertes, recibiendo malas noticias, etcétera, etcétera, poder seguir en pie, poder seguir al pie del cañón y poder tener proyectos en un año tan triste y tan duro, creo que es algo así como ganar el campeonato ideal. Un triste, pero al fin el campeonato ideal. ¿En qué situaciones te ha frenado la vida, metafóricamente hablando, esta pandemia, toda esta historia del coronavirus? ¿Y qué hemos aprendido, qué has aprendido con respecto a esto de estar encerrado en el arranque, la toma de decisiones de los que mandan y nosotros teniendo que acatar un montón de circunstancias hasta donde pudimos, ¿no? Aprender a creer en uno mismo y a darse cuenta que uno mismo es el eje de todo esto. Yo hace 2 años, creo en muy poca gente, hace 12 años, 12 años, que prácticamente creo en muy poco de aquello que te rodea y que tiene a cargo quizás tu suerte, tu proyección, etcétera, etcétera. Suena vanidoso, quizás egocéntrico, pero creo que la pandemia también ha corroborado que uno mismo es el gran capital y uno mismo se transforma en el capitán del equipo, y el capitán del equipo es la familia, es lo que te rodea y que cuesta tanto, porque tanto tiempo de esta conducta poco bohemia, con tan poco exterior, merced a lo que es la vida, no solo del porteño, el rosarino muy parecido al porteño, sino también a lo que es la vida de quien trabaja en los medios, en las redes, y que siempre está de aquí para allá, buscando un contacto, buscando un trabajo, buscando información, reencontrándose y valorando todo lo que es generalmente la cena, el reencuentro, etcétera, etcétera, con la gente de esta profesión. Esta profesión es muy callejera, sí, pero también esta circunstancia trágica nos ha invitado a confiar en uno mismo y a manejarse por uno mismo. Yo hace 12 años soy prácticamente mi propio partido. Veo que hemos tenido muy poco para ver y muy poco para aprender. Entonces he valorado todo eso, tratar de observar, de ser lo más prudente posible, la mesa chica, entiéndase la familia, poder dejarle ese mensaje. Sin embargo, creo que contra esta ley de peste no
no hay conducta posible porque esto entra por la ventana, por la claraboya, por donde sea. ¿Qué de esos primeros años de infancia donde aparecen los sueños, donde hay una familia que respalda, donde aparecen los amigos? ¿Cuándo aparece el sueño de ser quien sos o para dónde iba tu vida? Mirá, mi vida siempre iba al deporte, todos tenemos el sueño de ser jugador de fútbol. Yo en la infancia en Mercedes tenía dos deportes, los autos de turismo de carretera y el fútbol. Yo tenía a veces, fíjate, tanta admiración a los autos, pero creí que nunca iba a aprender a manejar en mi vida, por eso pensé que nunca iba a tener un auto en mi vida. Y el fútbol, que es el sueño de todos, es muy difícil, porque todos alguna vez nos probamos en un lugar y cuando venía el momento de la prueba decíamos, esperemos que el hombre a mí no me llame, porque ahí está la conversión, ¿no?, entre el sueño y la realidad. Claro. Cuando hay que ponerse adentro del sueño, y apareció el boxeo, un poco de chiripa, de rebote, de todo lo que tuvo que ver con mi consumo de turismo de carretera y de fútbol. Me enteré que el boxeo se transmitía por radio, empecé a descubrir las transmisiones de a caballo. Loche Fuji fue un alto grado de seducción en el 68, y con Monzón Benvenuti me empecé a meter en el boxeo. Me di cuenta que nunca iba a poder ganar una pelea, pero lo practiqué igual, y esa ley me dio la razón porque nunca gané una pelea, pero me di cuenta que el periodismo era algo interesante para cubrirlo dentro del boxeo. Entonces el boxeo, sin ser periodista y sin estudiar periodismo, me permitió ser autodidacta y tomar de esto un medio de vida que me hizo muy feliz, al que le di lo mejor de la vida, pero que me devolvió todo lo que le brindé. Y desde Monzón a Nicolino Loche, a Galíndez, a Ray Sugar Leonard, Durán, a ver, no sé, Tommy Herd, tenés tanto que has visto, que digo, sos un privilegiado. ¿Te sentís de esa manera también? Estamos acostumbrados a comparar a los Messi con los Maradona, a Ronaldo con aquel con él. ¿Por qué comparar y no disfrutar de todo, no? Mira, el boxeo es un medio comparativo de quien el número uno de todos los tiempos, la maquinaria y el que inventó la temática del boxeo, que por supuesto no soy yo, exige todo eso. Y vos fíjate que cuando empezás con el boxeo, tenés que meterte de 1892, dije bien, 1892, de la pelea de Sullivan con Corbett, con los guantes de boxeo y el primer campeonato mundial de los pesados, y tenés que pasar por Firpo para comparar a Firpo con Bonavena, y tenés que irte de 1923 a 1970, etcétera, etcétera. Y vos sabés que yo no reniego de todo eso, me gusta todo eso, y me gusta ir bien atrás, meterte, si cuando vino Jack Johnson a la Rural en 1915 fue lo más importante de la historia, y hablar del campeonato mundial de la raza negra en el Teatro Roma de Avellaneda, a mí me gusta. Y fíjate, yo no soy un hombre de fútbol, pero soy de estudiantes. Y en estudiantes nos enseñaron siempre que aquel equipo de la década del 20 y del 30, de la delantera de los profesores, de Laura y Sosaya, Scopelli, Ferreira y Guaita, tiene un lugar tan importante como los campeones del mundo de Manchester en el 68, o el campeón de América con Verón y Andújar en Brasil en el 2009. Es decir, yo mantengo la comparación histórica. Y a veces veo, por ejemplo, las banderas de River, que no incluyen a Moreno y a Bernabé Ferreira, o cuando se habla de los ídolos del fútbol, qué sé yo, nunca se incorpora un subcampeón del mundo del primer mundial de Montevideo en 1930, y me parece incompleto. Claro. A mí me parece incompleto a partir de Maradona y Messi, y eso me da hasta un límite de comprensión, porque la historia es una sola, y en la historia entran todos, y hoy se hace el seleccionado ideal y se empieza del Mundial 78, y vos en
boxeo no podrás dejar nunca atrás. Mira, yo me acuerdo, hablándote un poco en Rosarino, de una vez en el gimnasio Luna Par se abrió una placa en honor a Amelio Piceda, vos sos jovencito. Amelio Piceda, para los que sabían del boxeo de Rosario, era el mejor. Y vino gente que dice, no, pero ¿sabés lo que era Perita Belanzoni en el 30 o Juan Carlos Roldán antes que Perita? Y vos estabas en el año 70 y te frustraba la fiesta una persona que te hablaba del 30 y de los finales del 20. Entonces, yo crecí e incorporo todo eso, y claro que tuve la suerte. Y vos sabés que a veces me reprocho, porque yo fui al Luna Park por primera vez en el 74, empecé en Mercedes en el 72, ahora en el 2022, en 1 de febrero, voy a cumplir 50 años con la actividad. 50 años, porque desde que empecé lo hice con la misma responsabilidad que hasta hoy, con la distancia que implicaba estar en Mercedes. No tenía que escuchar todas las radios para anotar en el cuaderno la información que iba a llevar. Lo hacía con el mismo esmero. Entonces, todavía me reprocho porque cuando entrevisté a Alfredo Porcio no profundicé tanto en los Juegos Olímpicos de París de 1924, y por qué no guardé esos cassettes, etcétera, etcétera. Para mí tiene mucho que ver todo. Perdón por lo largo, con esto quería definirte cómo trato yo mi relación con la historia y por qué, a mi entender, es menester todos los tiempos. Y creo que el fútbol es muy injusto porque tira a la basura las grandes individualidades del fútbol argentino, los jugadores mágicos, los jugadores de leyenda, que del Mundial del 78 para atrás, yo te diría que la mayoría tienen más fantasía y quizás tanta competencia como los que se analiza y se pone quizás en el pináculo hoy. Vamos para el lado donde va la charla también, y ya que vos te adentraste en algunos nombres, me gustaría que le expliques, nosotros que tenemos más de 40, a lo mejor a los que tienen menos que nosotros, ¿quién fue Nicolino Loche? Porque te he escuchado por ahí decir que ha sido un artista del ring. Claro, un artista del ring, siempre complemento que los mismos artistas, los pintores, yo trabajé mucho el tema Loche desde el arte. Por ejemplo, Leopoldo Presas dijo que Loche era un artista, y el mismo Leopoldo Presas, que fue uno de los pintores más audaces hasta en su vejez, donde rozó los 90 años, con sus pinturas eróticas, él decía que el color del boxeo era el rojo, porque el rojo era el de la sangre, pero que cuando se pintaba Loche había que excluir ese color. Los mismos escritores que han hecho de Loche cortos publicitarios, que han hecho tango, que han hecho libros, que han hecho distintas fantasías de Nicolino Loche, por su manera de pelear milimétrica. Loche fue un excelente boxeador de contraataque hasta que consagró campeón mundial en 1968, y después, como campeón del mundo, convirtió ese boxeo excelente de abstracción y contraataque en un boxeo espectacular, en donde el espectáculo le ganó al deporte y el show le ganó a la estrategia. Pero el deporte profesional ya en la década del 70, el consumo le ganó a la esencia deportiva, y aquello que se vendía cotizaba más de lo que realmente valía, que era la esencia deportiva. Y Loche, en defensa y en contraataque y en bloqueo y en juego de cuerdas, fue un boxeador perfecto, hablando boxísticamente con una terminología seria. Después vino el hombre espectáculo, y el hombre espectáculo fue el que enamoró al mundo. Así que cuando hay cosas que suceden así, lo importante es no tocarlas y dejarlas como están. Aprendemos con Osvaldo Príncipe aquí por Lado B en el ET3. Osvaldo, y Monzón, a nosotros Monzón nos toca muy de cerca por la
la historia de Santa Fe, por cuestiones de que él ha transitado en muchas oportunidades en nuestra ciudad, y además por lo que uno ha leído, no por una cuestión generacional, no lo hemos podido ver, pero bueno, Monzón ha sido también un antes y un después, ¿no? Monzón ha sido, junto a Pascual Pérez, el boxeador argentino, no sé si decir más importante, el mejor de todos los tiempos. Porque a veces el más importante no es el mejor, pero ¿quiénes han sido los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos? Ahí habría un debate con todas las generaciones, y Rosario, que tiene una gran cultura de boxeo, seguramente los abuelos estarán golpeando la mesa y le van a decir, no se olvide de Pascual Pérez. Digo, abuelo, no me olvido de Pascual Pérez. Vamos al debate. ¿Quién fue el número uno, Pascual Pérez o Monzón? Vamos a un debate, tardaremos un mes y no llegaremos a una conclusión. Después Nicolino ha sido el ídolo máximo del boxeo argentino, cosa que no ha capturado ni Monzón ni Pascual Pérez, que siendo los mejores, que siendo el número uno, no fueron los ídolos del boxeo argentino. Claro. Yo siempre digo que Monzón es el deportista que más seguridad de victoria le transmitió al pueblo argentino. Y bate también Monzón en certeza y seguridad al seleccionado campeón mundial del 86 con Maradona en campo y Bilardo en el banco de la dirección técnica. A ese paralelo y a esa comparación llevo a Monzón, que creo que le devolvió a la República Argentina el reconocimiento de un deportista universal después del retiro de Fangio en la década del 50. Se volvió a hablar de un argentino a nivel universal en deporte con Carlos Monzón. Monzón tuvo una seducción muy especial arriba y abajo del ring, y se convirtió en una leyenda con un gran cono de sombra por el desenlace de su vida y por el acto indefendible que protagonizó el día que murió Alicia Muniz. Y bueno, ya es un personaje de película deformado a gusto de Piacere de quien escriba la película. Esa es mi definición de Carlos Monzón. Y si hablamos de tu estilo de relato, ya saliendo un poco de lo que es individualmente cada boxeador, pero sí adentrándonos en la cuestión periodística, tenemos que decir que es muy particular, ha sido y seguís siendo imitado por mucha gente. ¿Eso nació a partir del conocimiento de muchos relatores o algo que vos siempre tuviste en mente, pensando en el relato? Mira, yo los escuché a todos, los conocí a todos, me tocó trabajar con muchos. Trabajé 3 años con un notable del relato rosarino al que le robo siempre el calificativo notable, que era Héctor Vidaña. Claro, Vidaña. Hicimos casi 3 años, casi 3 temporadas con Vidaña y con Corbá en la locución desde el Luna Park. Bueno, mirá, Corbá, a Corbá lo tuvimos el domingo y hace un rato hablaba con Domingo Benevento y me decía Mingo también. Domingo Benevento estaba en los estudios. No lo conocía Domingo Benevento. Bueno. Lo abría la transmisión y siempre empezaba con Central Córdoba. Ya, y bueno, nosotros con Central, claro, siempre con Central Córdoba. Es que el Charrúa forma parte de la vida de Mingo y de quien te habla. Estamos cumpliendo 20 años transmitiendo el fútbol de ascenso y fíjate vos cómo es el hilo conductor de este ida y vuelta, ¿no? Bueno, ¿me decías entonces? Que los analicé a todos. Sí. Porque fíjate que yo al boxeo lo descubro por la radio. Nunca creí que el boxeo se transmitía por radio. Entonces una noche me dijeron, yo tenía 9 años, peleaba Horacio a caballo en 1966 y escuché una transmisión de radio que me acuerdo que la empecé a escuchar pero no la terminé. Se ve que me venció el sueño, pero es mi primer recuerdo activo. Entonces los escuché a todos y dije, Eugenio Ortega Moreno, trabajé con Ricardo Arias, que fue vital en mi formación y mi ubicación. Te hablo de relatores. Sí. Trabajé con Héctor Vidaña, con Santos Nicolini, relatores y después comentaristas. Me tocó desde la alta escuela de García Blanco, de Ulises Barrera,
Ah, trabajé con comentaristas como con Raúl Parma en Canal 2 hicimos mucho tiempo, y Julio Ernesto Vila, que fue claro. mi otra mitad, mi compañero de ala. Había un cordobés, ¿no? Había un cordobés, Torri, de apellido, ¿puede ser también? Torri. Rubén fue un relator fantástico que decía cuando transmitía en el Córdoba Sport Club y yo escuchaba la radio, Claro. creo que era LB3 no sé cuál era de Sí. Córdoba, y llamaban a los violines de la calle Sarmiento. Gran relator Rubén. Mira, nosotros tenemos en la 2x4, en la FM Tango de la ciudad de Buenos Aires, que es la radio tradicional, es la radio que vas a escuchar más en los taxis cuando venís a Buenos Aires, un programa donde evocamos a todos, y una de las últimas notas a Rubén se la hicimos telefónicamente, y él nos recordaba de sus relatos, por ejemplo, de Jaime Ginés con Fred Galeana. Aquí hemos tenido relatores y con gran participación de la radio. Otro bueno de boxeo que estuvo en Rosario y no lo conocí fue Oscar Marino. Claro, sí. Oscar transmitió mucho el boxeo internacional de Canal 2. Después Roberto Reina, quien no conocí, lo recuerdo transmitiendo boxeo por Rivadavia. Y Yuria, que es un viejo amigo de toda la época del boxeo de Rosario. Sí, señor. Se me debe estar escapando grandes amigos. Se murió este año Lito Müller, que fue un viejo luchador, el Zorro Pereira, anduvimos con tanta gente de Rosario. No sé si conociste al padre Sergio, el cura boxeador. Lo he escuchado nombrar solamente. Fuimos a comer a su radio, hará unos 10, 12 años, un poco más, con Julio Ernesto Vila, y tuve una distinción relatando una noche a Sebastián Luján en el Club El Ciclón. Un amigo, frente al Club El Ciclón vivía Oscar Pita. Claro. Y me dijeron, ¿usted sabe que en esa casa vive Oscar Pita? Y yo toqué el timbre. Y me recibieron, y su familia me dijo, hoy Oscar no está en un buen día, pero le voy a pasar sus saludos. En su momento se acerca un familiar y me dice, esto se lo manda papá, y era una foto firmada, que te digo, mira, ese día Luján perdió en el primer round, volaron sillas, se armó un lío tremendo, y a mí lo único que me importaba era que no me ensuciaran y no me dañaran la foto de Oscar Pita. Qué lindo. Que fue otro notable, con Alfredo Buneta. Qué hermoso. Las historias de Rosario. Anduvimos mucho también por Rosario, con boxeadores rosarinos, etcétera, etcétera. Estamos charlando con Osvaldo Príncipe aquí en el lado B, último tramito de preguntas. Osvaldo, ¿qué sentís cuando hay gente que hace mención de que el boxeo no es un deporte? Por su violencia, por la sangre, por las fracturas, por un montón de situaciones. ¿Tenés una idea formada respecto a esto? Mira, cuando tenía 14 años y empecé en esto, creo que me subía la presión, me ponía triste, odiaba a la gente. Hoy simplemente digo que el boxeo es algo más que un deporte. Y se hace falta conocer mucho al boxeo para comprender la grandeza del boxeo. Y a los 63 años, yo tengo 64, pero este año no lo cuento, porque la naturaleza no nos permitió vivir este año, entonces este año no se computa. Yo apagué las velas, pero seguí teniendo 63 años. Tengo un año menos porque yo tengo mi propio poder legislativo, entonces este año invito a todos a que hagan lo mismo, no te lo dejaron vivir, ya no está. Se computa. Ya lo tomé. Se devuelve como una lata de durazno que está vencida. Y te dice, señor, esto no se puede comer. Devuélvame la carta. Hay un príncipe. Simplemente el boxeo es algo más que un deporte. Es un gran espectáculo y es una gran actividad. Y fíjate que el boxeo se analiza más como espectáculo que como deporte en sí. Que a veces un boxeador gana los 10 rounds,
acá en fútbol significaría ganar 10-0, pero si el boxeador no concretó esas 5 falencias de arte, ciencia, eficacia, defensa y ataque, arte, ciencia, eficacia, defensa y ataque hacia los ojos del público, el boxeador puede ganar por 10 puntos, pero se va silbado. Entonces es un deporte y es una actividad muy compleja, es una actividad gigantesca que no pone al límite nadie, y fíjate que en estos tiempos tan políticamente inclusivos, que se empujan para un lado o para otro lado de la conveniencia inclusiva, creo que seguir objetando al deporte más inclusivo de todos, porque acá pasan todos, acá entran todos, analfabetos, doctores, jóvenes del reformatorio, jóvenes de la alta sociedad. El gimnasio no le cierra las puertas a nadie, y la licencia y la posibilidad laboral al boxeo se la da a todos. Creo que objeta al boxeo el que no conoce al boxeo. Esa es la definición que te doy ahora, pero prácticamente no perdería un segundo. Mira, la última vez que perdí un segundo fue aproximadamente hace 13, 14 años, cuando en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, un concejal pidió limitar el boxeo en Capital por irregularidades que habían pasado en Tailandia, en Corea y en Inglaterra al mismo día con el boxeo. Cuando vi cómo estaba redactado el boxeo y cuando me di cuenta de lo limitado y la escasa base que había que tener para ser un legislador, yo digo en memoria de mi padre, herrero carpintero, que trabajó en la Livornia durante toda su vida con honestidad, yo no puedo perder un segundo en responderle a este tipo de gente que seguramente a esta altura, cuando vos y yo estamos laburando en el verano, debe estar ganando una jubilación de privilegio que le permitirá ir a Miami, a Las Vegas, a Cancún, lugar que elija. Entonces, hoy por hoy queda para mí, no me mueve la aguja, lo que a los 14 años me elevaba la presión a lo más alto, al igual que a los 20, y a los 25 dije, ¿qué está diciendo esta gente? Entonces después democráticamente lo dejo ahí, diga lo que quiera, caballero, porque yo también digo lo que quiero acerca de la vida. El otro día, hablando con la Bonita Bermúdez, también en este espacio... son un ejemplo esas chicas. Vos sabés que he sido injusto porque no tengo contacto con esas chicas. Ahora lo vas a empezar a tener. Nosotros vamos a hacer de nexo para que lo tengas. Eso es ganarle a la vida. Ganarle a la vida. Porque esas chicas son una monada, esa familia. Yo relataba al padre en Macao 9, cuando era boxeador profesional. A las chicas me tocó en el inicio, sobre todo a Daniela. La hermanita también es muy buena a nivel proyección y competencia, tiene la línea de despegue con el campeonato mundial de la FIF también en su poder, pero cuando veo los documentales de esos chicos y esas chicas, ojalá pudiesen tener un representante que las guíe bien, que las administre bien y que les dé el merecimiento que ya tienen, porque hicieron mucho como campeonas del mundo. Entonces espero que sembrar todo el esfuerzo que hicieron, metiendo tanto la cara y el cuerpo en peleas de título del mundo. Espero que hayan tenido el rédito y el premio que merecen. Te decía, bueno, el papá es Tito y por supuesto que me iba a esto. El otro día cuando hablábamos con ella, me decía que se ha quedado con las ganas de conocer Japón, porque fue y concentró después la pelea. A Las Vegas también está ahí con un interrogante. Y me nombraste algunos lugares hace un rato, y todo el mundo habla de Las Vegas. Nosotros lo vemos por la tele, como muchas veces vemos automovilismo y se habla de Monza, se habla de una Ferrari, se habla de cosas que son icónicas, pero Las Vegas, Osvaldo, para el boxeador es el nivel máximo, ¿no? Las Vegas es para todo, es para el periodista también el nivel máximo.
Mirá, nosotros a veces, yo veterano, ya en el 2003, 2004, cuando nos tocaba la serie de Maidana, de Maravilla Martínez, de Lucas Martínez, todos peleando en Las Vegas, uno cargaba 3 trabajos y te reventaba la cabeza, pero Las Vegas te daba ese plus adicional como para decir, estoy escribiendo en un centro de prensa de Las Vegas, participo de una conferencia de Las Vegas, vos también peleabas por el título del mundo, claro. Vos estabas a 1 metro y Floyd Mayweather te respondía preguntas, y Pacquiao te respondía preguntas, y el chino Maidana te respondía preguntas. Entonces todos los que estamos en el boxeo nos realizamos en Las Vegas, rejuvenecemos en Las Vegas. Claro. Yo te puedo asegurar que fui un veterano, yo no sé si vos tenés experiencia en la gráfica, pero iba por el diario La Nación para mandar una página, y una página de gráfica es un amasijo, claro. Y controlar, iba por la TV pública, con escaso aporte de producción, y controlar si todos los vaivenes de la transmisión estaban correctos, y también iba por algún medio de radio o otro medio. También en esa época hacíamos la duppietta, como dirían los italianos, entre la TV pública y la TV, que eran informes distintos, te matabas trabajando. Pero Las Vegas, a las Bermúdez les digo, es para ir una semana. Claro. Te vuelve loco. Sí. Las Bermúdez tienen un equipo de manejo de muy buena posición económica, que creo que lo menos que podría hacer por ellas es regalarle una estadía de una semana a toda la familia Bermúdez en Las Vegas. Y sin guantes, que vayan sin guantes, ¿no? Sin guantes. Claro. Sin guantes. Bueno. Sin guantes. Me parece que es un premio de papá, mamá y las chicas. Osvaldo, las últimas 2 y decime lo que quieras. Contame de tus películas y contame qué fue estar en el albor, en el momento más importante de Videomatch, ese acercamiento constante con Tinelli, con todo ese equipo de trabajo que marcó también un hito espectacular en lo que ha sido la televisión y además las grandes producciones. Mira, todo tiene que ver con todo un poco, porque toda la deformación que tuvo, deformación lo digo respetuosamente, la deformación del tratamiento deportivo de Videomatch, porque Videomatch fue algo así como un casting de expertos para hablar de la programación en vivo de ESPN, que todavía no se transmitía en Argentina, que bajaba, y ahí hacía falta un experto de cada materia para hablar de cada deporte. Y yo gané el casting en boxeo, porque estaba afilado entre los dientes con lo que era el boxeo de Estados Unidos a partir de 1990, cuando empezó el programa número 1 de Videomatch, y después se convirtió en lo que se convirtió, y nosotros también encontramos una extra laboral como artistas de circo y variedades. Así cobramos y así lo digo, artistas de circo y variedades, que yo jamás lo tenía en mis planes, sobre todo porque todo eso vino después de haber transmitido, no sé, Hagler Lehman en Las Vegas, o Tyson Spink en Atlantic City, o peleas de Falucho Laciano en Francia. Yo no tenía en mis planes que mi vida iba a estar en otra esfera que no sea el saco y corbata de las transmisiones serias de boxeo, como sigo con saco y corbata cuando hago las transmisiones serias de boxeo. Me gusta recalcar que mis transmisiones son serias en boxeo. Mira, sería lo único que a modo imperativo te colocaría en esta charla. Mis transmisiones siguen siendo serias de boxeo. Si las peleas son buenas, si son malas, son malas. Qué bueno. Gana el que tiene que ganar, y no gana el boxeador del canal ni el boxeador del promotor. Y sigo con esto. Y todo eso me hizo ver un poquitito un mundo nuevo, que era el mundo del espectáculo. Yo soy un hombre de boxeo. Esas funciones en el mundo de circo y variedades me hizo ser más conocido,
pero nunca dejé de ser un trabajador. ¿Sabes por qué? Porque vi trabajadores que creyeron que eran artistas y se golpearon contra la pared y las vidas terminaron siendo desastrosas. Entonces me di cuenta, mi actividad base es el boxeo, los programas de boxeo, la columna del diario La Nación los sábados, los comentarios periodísticos en el diario La Nación, y ese es mi trabajo. Y todo lo demás son actividades extras, que son lindas porque conoces otra gente tentadora, distinta, lindas mujeres, mujeres audaces, etcétera, etcétera. Algo que el mundo del boxeo, al menos a mí, nunca me mostró. Pero siempre estuve en puntas de pie bailoteando el ring y punteando con la izquierda. Bueno. Porque el mundo del boxeo, aquel que yo conocí de un Lunapar duro, con Lecture que te miraba, con Galíndez que te miraba, con Monzón que te miraba, con Cacho Fontana que te felicitaba y te hacía una observación. Qué hermoso. Y cuando te ibas un poquito de pista te decían, pibe, te estás equivocando. Y cuando agarrabas tu primera platita, venía Cabal y te decía, armaste tu primer plazo fijo, etcétera, etcétera. Te dieron en lo personal, a mí, me dieron una educación y una firmeza tan sólida que a ese mundo de circo y artistas de variedades le pude decir, un gusto, lo disfruto un ratito, pero lo mío es otra cosa. Osvaldo, muchísimas gracias por tu calidez, además por tu humildad y además por atendernos, hacerte un ratito, sabiendo que tenés un montón de ocupaciones. Valoramos muchísimo este diálogo contigo y por supuesto que aquí hemos estado como la gente del otro lado del receptor, atentos y a la expectativa. Un gran abrazo y gracias por atender a LT3 de Rosario. No, un saludo muy grande para todos ustedes, para toda la familia del boxeo de Rosario, que bueno, a veces tenemos algunas bajas de seres queridos, pero bueno, siempre estamos ahí y es lo que nos une. Un gran abrazo y muchas gracias por la nota. Me he sentido muy cómodo. Buenísimo. Y ha resultado también muy agradable para mí compartir este espacio. Gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, un gusto. El señor Osvaldo Príncipe charlando con nosotros aquí en Lado B.